Continúo por acá, dejo los links en la descripción del video. Me preguntan, ¿qué tiene de malo usar una palabra que signifique lo mismo que otra, pero que no sea ofensiva? ¿Sabe qué pasa? Que, para empezar, estoy en contra, incluso si estuviera, en principio estuviera de acuerdo con usted, estoy en contra que el Estado te diga cómo tenés que hablar. Vamos a la cuestión principal. Saltemos este asunto. Le voy a responder específicamente lo que usted pregunta. El problema con la neolengua, con los términos políticamente correctos, es que nunca significan lo mismo. Son pseudosinónimos. Son palabras que están cuidadosamente diseñadas para que parezcan sinónimos, para que parezca que es un modo nuevo de decir las cosas, pero significa lo mismo, cuando en realidad es una palabra completamente nueva y se ha eliminado el término correcto y se lo ha reemplazado por un término apócrifo. Inseguridad no es de ningún modo un sinónimo de crimen. Violencia de género no es de ningún modo un sinónimo de violencia doméstica, largos etcétera. Elijamos el ejemplo más favorable, el que uno podría llegar a concederle, bueno, en sí tiene sentido. ¿Por qué no decir escritor fantasma y no negro? Digamos que es un término antipático, negro. Vamos a convenir en esto. El problema es, y esto lo dice mucho mi amigo Javier de Xavier Argentina, cuando uno reemplaza la palabra correcta, elimina todas las asociaciones, todo lo que tenía asociado a esa palabra. Corta todos los vínculos que lo conectaban a otro concepto. Conectaban un concepto con otro y el pensamiento fluía naturalmente, enganchaba, iba haciendo conexiones. Cuando cambias la palabra por un eufemismo, cortás todas esas conexiones y lo que antes fluía naturalmente ahora requiere un esfuerzo sobrehumano para conectar dos ideas que con las palabras correctas estaban obviamente conectadas. Digamos que negro como sinónimo de esclavos es un término lamentable, pero decir un negro literario, te creaba la imagen mental de alguien que escribe como un esclavo cosecha algodón a los latigazos. Un trabajo desagradable, sin dignidad, hecho únicamente por la paga. Un escritor fantasma nos trae a la mente un personaje romántico, el fantasma de la ópera. Suena, el genio escondido detrás de una máscara, entre bambalinas, ¿quién será? El ajedrecista enmascarado, que tiene un canal de YouTube, el Rey Enigma, no iba a decir Rey Fantasma, pero no, Rey Enigma se llama. Te crea la imagen de un personaje romántico, un misterio. O sea, cambiar la palabra, aunque en principio podemos decir, ok, sí, era antipática la palabra correcta. Te corta todas las asociaciones que tenías hechas en torno a esa palabra. Este es el gran problema con estos. Incluso, repito, en el ejemplo más favorable, poniendo el ejemplo más favorable y no mencionando el hecho de que el problema no es tanto el reemplazo de palabras por eufemismo. El problema es que el Estado te diga lo que tenés que hablar, el Estado te diga cómo tenés que hablar, el Estado te diga lo que tenés que pensar, que es propio de países de mierda como los países socialistas. Me dicen qué pienso de la historicidad de Jesús. Es un tema que se ha debatido mucho. Más allá de lo que piense yo, la mayoría de los historiadores piensan que es un personaje histórico, Jesús de Nazaret. Se fundan para esto mayormente en los documentos escritos por autores romanos no cristianos, o griegos no romanos, griegos no cristianos quise decir, muy especialmente la mención de Tácito. Yo creo que hay otro argumento que quizás tenga todavía más peso, y es que los escritos de los primeros cristianos tienen una unidad temática, tienen un aire de familia que te sugiere un origen causal común. Aunque desde luego cada uno lo personalizó,
cada uno resaltó un aspecto de la prédica del fundador de la religión y otro resaltó otro. Nos recuerdan, por ejemplo, los escritos de los discípulos de Sócrates de Atenas. No parece ser un personaje mitológico, un personaje legendario o un personaje histórico tan remoto que prácticamente es un mito, como Siddhartha Gautama, el Buda. Jesús de Nazaret tiene todo el aspecto de haber sido un personaje histórico, desde luego manipulado a gusto de cada uno. Los textos canónicos, los evangelios canónicos parecen haber censurado intencionalmente toda mención a su familia. Se les pasó en un pasaje una mención a los hermanos, pero ¿por qué? Porque cualquier referencia a hermanos varones de Jesús de Nazaret o a eventuales hijos abría la puerta a: hola, soy descendiente de Jesús, por lo tanto tengo que ser el rey. Con todos los problemas que acarrea siempre la autenticidad de los documentos históricos, tiene todo el aspecto de ser un personaje histórico. Me dicen, el criterio de cualquier actor puede hacer cualquier papel ha existido en varias ocasiones. Sí, históricamente tiene precedentes esto, por el tema de Denzel Washington haciendo de Macbeth. Hay una adaptación cinematográfica de Otelo, donde Otelo lo hace Orson Welles con la cara pintada con pomada para zapatos. Y te cuesta un rato acostumbrarte, porque es Orson Welles con la cara pintada con pomada para zapatos. Te toma un rato dejar de verlo, pero a la larga uno se sumerge en el mundo de ficción y deja de prestarle atención a ese absurdo. ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no Denzel Washington con la cara cubierta de harina haciendo de Macbeth? O incluso ahorrate el ridículo de la cara cubierta de harina, sé de Macbeth y ya. El problema con los mal llamados casting inclusivos no es que Denzel Washington haga de Macbeth. Eso no le veo problema. Si desde el vamos es ficción, estamos suspendiendo nuestra incredulidad, estamos viendo gente arriba del tablón de un teatro, estamos viendo gente en una pantalla de cine. Estamos suspendiendo nuestra incredulidad. ¿Por qué no vamos a ver a Denzel Washington como Macbeth? El problema, decía, de los mal llamados casting inclusivos es que te quieren hacer creer, te quieren hacer aceptar que Denzel Washington como Macbeth es históricamente adecuado, que Macbeth podía verse como Denzel Washington. Este es el verdadero problema. No es el hecho en sí de que Denzel Washington haga de Macbeth o que Orson Welles haga de Otelo. Ese no es el problema. Son actores, hacen de algo que no son. Ese no es el problema. El problema es que mientras que el Otelo de Orson Welles no pretende ser históricamente adecuado, el ponerte a Denzel Washington a hacer de Macbeth pretenden que es históricamente adecuado. Este es el gran problema. De hecho hubo cosas peores. En el teatro isabelino, por ley, los papeles femeninos los tenían que hacer actores, varones, porque había una ley que prohibía a los teatros en Inglaterra contratar a mujeres. ¿Por qué? Se preguntará a alguien. ¿Cómo explico esto de modo family friendly? Un teatro, registrar un establecimiento como un teatro, con un escenario en el centro y varios palcos que se podían cerrar con cortinas plegables, era la tapadera perfecta para otra clase de actividad comercial. Entonces la ley prohibió a los teatros contratar a mujeres. ¿Qué pasa? Que esto afectó a los teatros de verdad, donde tuvieron que poner a hombres a hacer de los roles femeninos, y se ocurrieron cosas bastante bizarras. Había un actor que quiso
todos los papeles femeninos importantes de la obra de Shakespeare en el Teatro del Globo, que era famoso por eso, era un experto en interpretar roles femeninos. Y se comenta que el papel de Lady Macbeth lo hizo en una representación, lo hizo una mujer que se hizo pasar por hombre para hacer de Lady Macbeth. Esto es historia que influenció, es referenciada en Shakespeare in Love, aunque en ese caso no es Lady Macbeth, creo que es Julieta la que interpreta. Y personalmente creo que esto lo inventó un troll del Renacimiento y alguien se lo creyó. No creo que haya ocurrido realmente esto. Es un troleo magistral, pero lamentablemente no creo que haya pasado de verdad. Repito, el problema con los casting inclusivos no es que qué actor haga de qué papel. El problema es que te quieren hacer pasar, te quieren obligar a aceptar que algo que obviamente no es históricamente adecuado es históricamente adecuado. Este es el problema. Denzel Washington creo que sería un estupendo Macbeth. Ese no es el problema. El problema es que me quieran vender que Denzel Washington como Macbeth es algo históricamente adecuado. Ese es el problema. Me dicen que por una película que reseñé en la sección comunidad, los afiches ochentosos eran algo estupendo. Hoy en día son una mezcla, un collage hecho con CGI sin ningún interés, sin ningún atractivo. Es verdad, había todo un arte del afiche que se ha perdido. Los afiches de las últimas películas, las películas son una porquería, pero los afiches son insípidos, son todos iguales. Es una especie de explosión con los personajes saliendo en perspectiva. Una porquería, y todos iguales además. Los afiches te creaban una curiosidad. Oh, tengo ganas de ver esta película. De hecho, hay afiches que son mucho mejores que la película que promocionaban. Me preguntan qué pienso de cierto manifiesto. No lo he leído. No. Me gusta la definición que da Esquizofrenia Natural de lo que es un manifiesto. Un manifiesto es un ensayo tan malo que su autor tuvo que cometer un crimen para que alguien lo leyera. Eso es un manifiesto. Estoy de acuerdo con esa definición. Me dicen respecto a las causas de las revoluciones que una gran anomalía es el caso de Chile. Chile, es verdad, estaba en un periodo de estabilidad política y económica y prosperidad económica sin precedentes, y votó en masa: vamos a dejar que gobierne Maduro, que Maduro no dicte nuestra constitución. Chile es un caso de un suicidio, es un país que se suicidó. Y se suicidó económicamente, se suicidó políticamente. Y el suicidio es, por su propia naturaleza, es una anomalía, no es común. Pero sí es un caso anómalo. Es un caso anómalo que rompe con un montón de clichés. Me refiero a clichés de la derecha. Tenemos que apoyar políticas sociales, queriendo decir socialistas, porque si no el malestar económico va a llevar a que el descontento económico va a llevar a apoyar ideas de extrema izquierda. Bueno, el caso de Chile y alguno más, por ejemplo Corea del Sur, que está también es el firme candidato a suicidarse política y económicamente, es otro país suicida, Corea del Sur. Está en eso. Anomalías como el caso de Chile tienen que abrir los ojos que eso es propaganda comunista que se la han creído, que se la ha creído la derecha, que las revoluciones comunistas son provocadas por el malestar económico, porque el pueblo estaba en la miseria. Eso es propaganda comunista que se la creyeron. Chile, el país más próspero de Latinoamérica, el país más estable de Latinoamérica, votó por abrumadora mayoría, el 80% de los votos, que quieren cagarse de hambre como Venezuela.
Voy a dividir el video en tres.